Está con nosotros Luisa González. Como ustedes saben, la separación de Yajaira Urresta ha sido un nuevo golpe de los muchos que viene recibiendo la representación legislativa de Revolución Ciudadana. Y se han planteado una serie de cuestionamientos al manejo tanto del bloque legislativo como de los liderazgos de la Revolución Ciudadana. Uno de ellos lo planteaba la propia Yajaira Urresta el día de ayer cuando se separaba de la bancada, arguyendo algo que había aparecido inicialmente en un tuit de Sergio Peña, en el que se acusaba a Luisa González de haber tenido una charla revelada en alguno de los chats del teléfono de Eduardo Francolor, de haber tenido una charla con este último en el que trataba a Yajaira Urresta. Bien, recordemos, Yajaira Urresta perdió un ojo en las manifestaciones del 2019, en el que supuestamente sería tratada en este chat como tuerta de mierda. Esto, por supuesto, lo manifestaba con un inmenso dolor, un dolor que se percibía en las palabras de Yajaira Urresta. Dice Yajaira que intentó comunicarse con Luisa González y que Luisa González le respondió con las palabras: yo qué tengo que aclararte. Esto, por supuesto, desde la voz de Yajaira Urresta. Luisa González ya ha dado un par de entrevistas, estuvo ayer con Fausto Yepes, estuvo hoy temprano también con los amigos de la Posta, y ha dicho que, bueno, ha explicado los detalles de esa comunicación que sostiene Yajaira intentó tener con ella. Luisa dice que estaba de viaje, que no se le abría el enlace y que en lugar de hacer la comunicación directa, Yajaira Urresta decidió enviar este pedido de explicaciones al chat grupal donde están integrados todos los asambleístas de Revolución Ciudadana. Pero mucho que conversar con Luisa González, mucho que conversar sobre el liderazgo en la Revolución Ciudadana, sobre esta crisis, que para nosotros es crisis, y a Luisa le escuché ayer decir que no la califica de crisis. Entonces, me gustaría saber también cómo están calificando este momento político, este momento histórico en la Revolución Ciudadana, que no deja de ser un momento difícil y un momento que tiene cosas por resolver, al margen de si se lo quiere o no calificar como crisis. Y ya me acompaña Luisa en la plataforma, a quien la voy a recibir con el mismo gusto de siempre, por supuesto, y poner en pantalla dígame, doña Prodo, ese es el fondo que a usted le gusta. Comuníqueme, doña Prodo, porque después yo me gano la repelada desde a gratis. Yo voy a ir con ese, pero luego, ok, yo voy con ese. Luisa González, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por la contra nuevamente. Hola, Fernando, qué gusto. Gracias por el espacio. Un saludo a todos los que están conectados pues, en este momento. Un saludo a ti, Luis, y muchísimas gracias por la apertura. Tan pronto como pedimos la entrevista, estuvieron muy abiertos a tener esta charla con nosotros. Y quiero iniciar la charla básicamente con lo que me escuchabas decir ya en la plataforma. Son 4 asambleístas del bloque que ya se han ido por distintos motivos y con distintas incidencias cada uno de ellos, pero ciertamente desde acá luce como una crisis. Te escuchaba ayer decir, para mí no lo es. ¿Qué es entonces este momento en la Revolución Ciudadana? ¿Cómo se está manejando si no se lo reconoce como crisis y de qué forma lo están percibiendo ustedes como directiva? Fernando, yo no lo llamo crisis porque para que se convierta en una crisis faltan varios elementos, pero sí es un momento complejo, eso no te lo voy a dejar de decir, no es un momento fácil y sobre todo porque duele que personas en las que tú confías y que le tienes en una valoración tengan actitudes tan poéticas, ¿no? Y vamos a comenzar por lo primero, ¿no? La señora Yajaira Urresta, en efecto, me llama, yo estoy ahora mismo en Manabí, no pensaba hacer ninguna actividad porque tengo a mi abuela muy delicada de salud, como lo he comentado en muchas ocasiones, yo crecí con mis abuelos, son muy importantes para mí, y venía viajando hacia Manabí,
para estar con mi madre. Y entra la llamada de la señora Yajaira y me dice, compañera Luisa González, necesito una explicación. Y claro, yo le digo sobre la publicación, le digo, ¿qué explicación? O sea, de pronto te llaman y te dicen eso y tú no sabes de qué te están hablando, ¿no? Y me dice, ya le envío al chat. Perfecto, cuando empiezo a revisar y claro, yo venía en carretera, la señal intermitente, y veo que lo ha enviado al chat grupal de la bancada. Entonces, claro, le vuelvo a insistir, veo que hay una publicación de Sergio Peña que obviamente no se me abría porque venía en carretera y le pregunto, ¿qué explicación tengo que darte? Y ella me cita el texto. Entonces yo empiezo, ya cuando pude abrir la publicación, empiezo a abrir y miro que en la publicación de Sergio Peña pone esta frase, ¿no? Que ella la ha dicho yo. Jamás me expreso de esa manera, ¿no? Entonces, yo le aclaro a ella, y qué pena que no lo haya dicho públicamente, yo le aclaro a la señora Yajaira Urresta y le digo, Yajaira, esto es falso. Yo jamás he tenido ese tipo de pronunciamientos, jamás chateo con Eduardo Franco Lor y tú estás tomando las palabras de un miserable, porque eso es lo que es Sergio Peña, que además ha dado a conocer quién es la víctima de una violación. Y estamos hablando de un menor. Entonces, le estoy diciendo, ¿cómo puede ser posible, Yajaira? Y le digo, y es falso. Posterior a esto, y qué pena que Yajaira no haya comentado esto también, le respondí en el chat, y está en el chat de la bancada, le hablé con ella, habló el director provincial, habló el presidente Rafael Correa. Las tres autoridades de la revolución. Es decir, sí llegaron a tener una charla con ella, es decir, le explicaron que esto nunca había sido dicho, que este chat, digamos, con Franco Lor al menos no existía, no al menos en la memoria de lo que ustedes podrían recordar haber tenido como conversación. Con los tres habló, es decir, tuvo una charla, no es que obtuvo únicamente la respuesta que dijo ayer en la rueda de prensa Yajaira, ¿qué es lo que tengo yo que aclarar? Así es totalmente falso. Yo le pregunto en un inicio qué tengo que aclarar porque no sabía de qué me hablaba. Nunca me lo dijo. Y me dijo, ya te mando al chat. Me manda al chat grupal. Entonces, mis compañeros asambleístas que están en el chat son testigos de cómo yo sí le respondí. Pero posteriormente, ella habla conmigo, habla con el director provincial, Cristian González, y habla con el presidente Rafael Correa. Se le dijo que esto es falso. Y nosotros que concluimos que ya estaba articulado, que esto ya venía preparado, y aquí analicemos cómo se van dando los pasos. Paso número 1, una persona de baja cualificación moral como Sergio Peña es quien hace la publicación. Paso número 2, sale Yajaira Urresta a validar esa publicación. Cuando ella da su rueda de prensa, omite decir que sí le di respuesta y que habló con 3 autoridades del movimiento y que si realmente a ella lo que le afecta es que llegó un chat a sus manos, ¿por qué no lo hizo público? ¿Por qué no presentó ese chat en esa rueda de prensa? Pero lo tercero en esta escena, ¿no? Recapitulando, lo primero, chat de Sergio, tweet de Sergio Peña. Lo segundo, rueda de prensa, mintiendo además, de la señora Yajaira Urresta. Y lo tercero, sale el gobierno a aplaudir. El señor Niels Olsen sale, curiosamente, en defensa de Yajaira Urresta y aplaude y le dice, ven acá, bienvenida prácticamente, apoyamos y defendemos los derechos. Acto seguido, el mismo Niels Olsen ataca a nuestra compañera, se ríe de nuestra compañera Viviana Veloz cuando cuenta que fue víctima de violencia cuando era una niña. Entonces, vemos que esto ya estaba articulado previamente y ya estaba preconcebido previamente. Franco Lor, inclusive, salió a responder y dijo claramente que él jamás ha tenido
ninguna conversación conmigo. Además, hay una persona que publica en redes sociales, yo lo compartí esta publicación, que dice, he revisado todos, pero todos los chats, incluso del caso Ligados, donde hay chats de Fran Color, no hay ninguno conmigo. ¿Por qué? Porque yo jamás he chateado con Fran Color. Pero no acaba ahí. Aquí también hay una articulación para golpear a la Revolución Ciudadana y para golpear a Luisa González. Tal vez porque el trabajo que estamos haciendo con la gente y denunciando todo lo que está cometiendo este gobierno como irregularidades, corrupción, violación al Estado de Derecho, 14 demandas de inconstitucionalidad y demás, es lo que molesta. Entonces aquí no es solamente Luisa González, aquí es la Revolución Ciudadana la que tratan de afectar, pero a través de eso, la voz de millones de ecuatorianos que hoy día se sienten representados por quienes levantamos nuestras voces en representación de ellos. Bien, estaba articulado, me dice Luisa, pero ¿por quién, cómo, desde cuándo lo sabían? ¿Qué idea han podido recabar ustedes de esta supuesta articulación entre Yajaira y quién? ¿El gobierno? ¿A través de qué representante? Fernando y queridos ecuatorianos que están escuchando esta transmisión también, reflexionemos. Nosotros nos llega la sorpresiva el anuncio de Yajaira, pero previo hay pasos que se cumplen. Previamente hay pasos que se cumplen. Lo primero, el tuit de Sergio Peña. Lo segundo, hablamos con Yajaira, le damos las respuestas, le dijimos que es falso y sale a dar la rueda de prensa en donde no solamente... Ella no anunció su retiro en estas llamadas, no dijo, ¿saben qué? La explicación que ustedes me están dando es insuficiente, yo igual me siento ofendida y me voy a ir de la bancada. No se los dijo en ningún momento antes de la rueda de prensa. Ella dijo que se iba a ir, nosotros le dijimos que espere, que no es así, que están mintiéndole. Y lo tercero es que el gobierno sale a aplaudir, ¿no? Primero el tuit de Sergio Peña, segundo la rueda de prensa de ella y tercero el gobierno aplaude. Y no se va así nomás, se va atacándome y se va afectando a la Revolución Ciudadana con mentiras. Y aquí yo fui muy clara con ella y públicamente. No existe ningún chat, es absolutamente falso y pedí que se revisen mis cuentas si gustan. O ya han explotado el teléfono del señor Fran Color. ¿Estarían esos chats ahí en el caso Ligados? No hay, no existe. Es absolutamente falso. Esto ya estaba preconcebido y esto es parte de una estrategia del gobierno que sigue intentando comprar nuestros asambleístas. Nuestro compañero Juan Andrés González, asambleísta por Loja, lo dijo claramente. A él lo han llamado a ofrecer dinero y tengo denuncias de muchos otros compañeros a los que les llaman del gobierno. Ese gobierno que dice ser un nuevo Ecuador, vestido con lo peor de la partidocracia de los 80s, de los 90s, que destruyó tanto este país. Y hoy día... Si hay una coordinación, a mí me gustaría saber para qué y a cambio de qué, ¿no? Y si estos asambleístas están recibiendo constantes ofertas de dinero, como comenta como denuncia el asambleísta de Loja. ¿Por qué estas denuncias no se han hecho públicas? Porque, a ver, yo me escandalizaría si soy asambleísta y viene alguien y me ofrece tantos $800,000 para cambiarme de bancada. Lo primero que hago es ir a fiscalía a poner la denuncia y hacer público que se me está buscando para ello. Por supuesto, Fernando, ¿con qué pruebas? Se te acercan directamente y te dicen tanto por tanto, deja eso, ven acá. No hay una prueba, nadie deja esto por escrito y lo han dicho los compañeros y saben que lo están haciendo. Compran asambleístas a espaldas del pueblo ecuatoriano, con dinero del pueblo ecuatoriano, pero no hay una prueba. Y para poder ir a fiscalía, te van a decir quién me dijo, tú le dices quién fue, presenta la prueba. Y también les pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes confían en el sistema de justicia? Un sistema de justicia que está totalmente comprado por el gobierno. Y vamos a ver lo importante que es ahorita. Esto, para mí, también es parte de una cortina de humo para tapar lo que realmente está pasando en el país. Han enviado ya 2 proyectos de ley que ni bien los envían, ya están reformándolos porque no los han enviado bien. No se permite la discusión en la asamblea.
simplemente la planadora del gobierno aprueba leyes express al apuro sin revisarlas y además votan gente que no tiene la mínima experiencia, que va a hacer dibujitos, que tiene a su familia trabajando y que no sabe, no analiza, no piensa en lo que están haciendo. Y ante la llamada de los ecuatorianos a las calles, de las organizaciones sociales que van a hacer protesta social, ya empiezan a recular, ya empiezan a arrepentirse de las leyes que hacen, arrepentirse entre comillas, pero por ejemplo, en la ley de integridad pública aumentan en 5 años la edad para jubilarse y recibir el bono de compensación por la jubilación de 60 a 65 años. Ahora están supuestamente dando un paso para atrás porque las organizaciones sociales se han levantado en contra, los trabajadores se han levantado en contra, las evaluaciones a los empleados públicos, la flexibilización laboral que también están implementando a través de que cada 6 meses, a través de una evaluación de recursos humanos que responderán a su jefe, van a despedir funcionarios públicos. ¿Qué funcionarios? Las maestras y maestros que educan a nuestros hijos cuando necesitamos aumentar el número de maestros. Los médicos que necesitamos que nos atiendan y así los servidores públicos. Precarización laboral, despidos express, tanto en el sistema judicial para poner jueces temporales. Ya no hay el banco de elegibles en el sistema judicial, mientras tenemos un déficit de más tenemos un déficit en el sector judicial, es gravísimo porque son los casos que nosotros debemos atender de forma rápida y no hay atención segura, digna, legal. Y esto pero esto, la única forma de ponerle un freno a esto es que exista una oposición sólida, una oposición dispuesta además a coordinar con otras alas de la oposición que a lo mejor con las que a lo mejor no han tenido coordinación antes o no se ha podido establecer canales de diálogo antes. Y me decían, no confiamos en la justicia, pero confían ustedes entre ustedes. Es decir, ¿qué capacidad puede tener hoy un asambleísta de Revolución Ciudadana de mirar para el lado, a la curul de al lado y saber que la próxima semana no estará del otro lado del pleno? Están en este momento. ¿Cómo están las relaciones entre los asambleístas de la Revolución Ciudadana? Se escuchan muchas cosas. Yo he hablado con algunos que me han expresado algunas de sus preocupaciones también. Solo para concluir, son cerca de 700 jueces los que faltan en el país. Cerca de 700 jueces los que faltan en el país. No hay ni papel para imprimir. Los espacios físicos donde se alojan nuestros funcionarios públicos son pésimos. No los capacitan. No les aseguran condiciones de empleo dignas, pero los van a evaluar. Los van a evaluar para que pierdan su puesto de trabajo. Al perder el puesto de trabajo el funcionario público o al estar en la inestabilidad laboral ante el miedo de que cada 6 meses te pueden despedir, eso impacta en la economía y en la generación de empleo y reactivación productiva. ¿Por qué? Porque un funcionario que está seguro de que tiene las garantías de continuar en su trabajo, puede planificar a futuro su economía. Puede pensar en comprar una casa, en viajar, en endeudarse, y eso reactiva la economía nacional, ¿sí? Entonces, estas decisiones de precarizar a los funcionarios públicos, que son una gran mayoría entre médicos, enfermeras y mucho más, los señores que limpian las calles y demás, policías, todos son funcionarios públicos. El precarizarlos laboralmente impacta en la reactivación económica y productiva y en la generación de empleo. El Código de la Democracia. Aprueban un Código de la Democracia en el que quitan la paridad de género en el binomio presidencial y quitan a la mujer del binomio presidencial. Pero eso se hizo con votos también de la bancada de RC. No se permitió votar de forma independiente y votamos por una gran mayoría, pero jamás vamos a estar de acuerdo en esto, que nosotros mismos fuimos los que implementamos y somos un movimiento feminista. En un país donde sale un preso, entra un preso, sale otro, vestidos con uniforme militar, 137
reos se le ha escapado a este gobierno, y entre esos los más peligrosos. ¿Quién habla con las bandas delictivas? El mismo gobierno. El señor Fito no fue capturado. Primero, se les fugó a ellos por la puerta principal vestido de militar. Segundo, hacían videollamadas, pactaban, hablaban. Ok, lo recapturaron porque el señor Fito fue el que se entregó prácticamente, pero sale alias Fede, sale uno de los líderes de las bandas más peligrosas que siembran el terror en el país. Todo esto es lo que se está ocultando mientras nos tienen hablando de si se va 1 o 2 asambleístas de la Revolución Ciudadana. Pero no es poca cosa porque, ¿sabe por qué, Luisa? Yo creo que no es poca cosa, porque al final existe una gran masa electoral que se ha visto o que buscaba verse representada por esta agrupación en el pleno. Y al final, pero al final llevamos 8 semanas de funcionamiento de la asamblea y ya 4 asambleístas de Revolución Ciudadana han fugado de la bancada, de nuevo, por distintos motivos, pero lo cierto es que no se perciben como en otras composiciones legislativas como un bloque sólido. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué está ocurriendo y qué están haciendo para resolver? Fernando y pueblo ecuatoriano, voy a ser profundamente clara en esto. Nosotros somos un bloque sólido con los que tenemos principios, con los que no tenemos precio, con los que no se compran ni se venden o que son amenazados porque su vida no es transparente y no es sólida. Vamos a ver, aquí hay que hablar claramente. No es la primera vez que la Revolución Ciudadana enfrenta situaciones adversas. La primera fue en el 2017, donde más de la mitad de nuestro bloque se fue con Lenín Moreno. Por diferentes causas, pretextos sobran cuando tú no tienes principios ni valores y traicionas al pueblo que te eligió con un movimiento político como es la Revolución Ciudadana. Segundo, no descarto que se van a ir más representantes de la Asamblea Nacional y que habrá otros que nosotros los vamos a expulsar. Y aquí vamos a ser claros. La Revolución Ciudadana es una organización política que contiene un proyecto de patria, un proyecto que está del lado del pueblo ecuatoriano, que le interesan las necesidades de nuestro pueblo, que trabajamos junto a nuestras bases, junto a nuestra gente, junto a nuestra militancia, pero junto a los niños, hombres, mujeres, adultos, por conseguir días mejores, por justicia social. Quienes busquen llenar sus bolsillos, repartición de cargos, de instituciones públicas, es mejor que en este momento den un paso al costado y es mejor depurar ahora mismo y seguir fortaleciendo la Revolución Ciudadana desde el territorio como lo estamos haciendo, que se vayan los que tengan que irse y nos vamos a quedar los que realmente compartimos una lucha por la justicia social junto al pueblo ecuatoriano. Son millones de votantes que creen en la Revolución Ciudadana y cada día se suman más personas que saben que solo junto a nosotros vamos a lograr, unidos, transformar este país. Un país que hoy día es el segundo más violento del mundo. Y yo sí hago un llamado a los ecuatorianos a no dejarnos envolver en estas cortinas de humo, que ya llevo 2 días en entrevista hablando sobre las declaraciones de un asambleísta que dice mentiras, que no las ha podido probar, que le dije abiertamente, presenta los chats o abran mis celulares, los de Francolor, y vamos a ver si esto es verdad. No lo va a poder hacer porque es mentira. Y de esto estamos hablando en los medios de comunicación 2 días, cuando aquí tenemos que estar hablando de 1 de cada 2 niños que hoy día están en la pobreza, de 1 de cada 2 niños que no tienen para comer, de que el 60%... Es importante y todos los días, en este espacio al menos se lo trata todos los días, Luisa, pero ahora surge esto que no, de nuevo, no deja de revestir importancia en la medida en que una gran porción de los ecuatorianos votaron por ustedes y lo digo con toda sinceridad y todo aprecio. No votan yo al menos como votante, y entiendo que la gente como votante no vota por una agrupación política para que luego digan, bueno, y los que quieran que se vayan. Esperamos ver un bloque que funcione coordinadamente, y esto se ha visto en otras conformaciones legislativas de la propia Revolución Ciudadana. Y por eso se vuelve noticia esto, por eso está en el titular, por eso gestionamos estas entrevistas para poder
explicarnos qué pasa, porque también es la única vía de representación, es la única voz que tiene el progresismo hoy por hoy en el seno legislativo. Y porque es la única voz, es que yo he salido a dar estas entrevistas, como les dije, estoy en una actividad familiar, y porque la Revolución Ciudadana y Luisa González jamás nos vamos a callar, no hemos parado un día de trabajar, nosotros seguimos en el territorio, seguimos con la gente y vamos a seguir haciéndolo. Y ser muy clara, aquí estamos hablando de un asambleísta que deja una bancada porque se vende en una fase en la que ya fue articulado esto previamente. Les repito, Fernando, sale primero el tuit de Sergio Peña, lo segundo, Yajaira Urresta, pese a que hablamos y dimos las explicaciones, ella omite eso en su rueda de prensa, pese a que habló con Rafael Correa, con Luisa González, con Cristian González, omite eso en la rueda de prensa. Y lo tercero... Pero tiene derecho a sentirse dolida también, ¿no? Lo tercero, sale el gobierno a aplaudir. ¿Cuántas veces el gobierno se solidariza con cómo maltratan en la asamblea a nuestras compañeras mujeres, de cómo no les dan la palabra, de cómo las humillan, de cómo las critican, de cómo hablan mal de ellas y demás? Nunca sale a decir absolutamente nada de las mujeres, de cómo nos quitan de la participación política. Y esto es algo que ya se venía orquestando. Por eso la secuencia de los pronunciamientos. Por supuesto que puede estar dolida si fuera cierto, pero jamás se le dijo claramente que eso no es real, que es falso. De hecho, ella sabe que es falso. Tanto así lo sabe. ¿Por qué no presentó los chats que ella dice que ha visto? Debió presentar los chats donde ella dice que yo me refiero en malos términos. Esto está orquestado y siempre podemos analizarlo desde cualquiera de los puntos de vista y siempre las pruebas son fundamentales. Si ella tuviera sus chats, los hubiera mostrado. Más aún cuando yo misma estoy autorizando que se muestren públicamente, lo he hecho. Ya deberían estar claramente identificados esos chats. Tanto Francolor como Luisa González hemos dicho que son falsos. Y aquí deberíamos estar hablando, en lugar de un pronunciamiento de un asambleísta que ha sido ya fichaje del gobierno, con el aplauso del señor Niels Olsen, deberíamos estar hablando de los niños, en realidad, de las mujeres, de la pobreza, del desempleo, de que no fiscalizan Progen, de que no fiscalizan los bonos, de que no fiscalizan el tráfico de influencias dentro de la Asamblea Nacional, del niño dibujante que tienen en la Asamblea, de los niños también, que hacen una reforma legal para aumentar las penas para los menores infractores, penas que ya existen, por si acaso. Cuando un menor comete un delito, va a una cárcel, por decirlo de alguna manera, y cuando ya cumple los 18 años, pasa a una cárcel de adultos, a una cárcel normal, a la penitenciaria del Guayas, a donde corresponda. Y lo único que hacen ahora es enfocarse en subir las penas, pero nadie está hablando de cómo van a devolver a 265,000 niños y adolescentes a las aulas de clase, en cómo van a dar el presupuesto para arreglar las aulas de clase. Estamos hablando de una nueva consulta popular, de un referéndum, no sé qué mismo quiere hacer este gobierno, pero estamos hablando de invertir recursos allí, pero no estamos hablando de cómo a esos niños los van a devolver a las aulas de clase, de cómo los vamos a rescatar de las bandas delictivas, que el 60% es integrado por niños y adolescentes. No estamos hablando del presupuesto para quitar la violencia en nuestras calles, que no ha sido entregado y que ha sido recaudado por una ley donde aumentaron el 3% del IVA. De esos temas son los que tenemos que estar hablando, porque Ecuador es el segundo país más violento del mundo y estamos construyendo una patria que no nos permite soñar, una patria que está enfocada en hacer cárceles y cementerios, cuando este país debería estar hablando de cómo vamos a hacer la infraestructura vial, las carreteras están destrozadas, los puertos, los aeropuertos, la generación de empleo, la reactivación productiva, cómo vamos a evitar los apagones, cómo vamos a abastecer de medicinas a los hospitales para que no se nos mueran nuestros enfermos renales, para que no se nos mueran nuestros seres amados en los brazos porque no hay medicinas. El pésimo estado de los hospitales, centros de salud, unidades educativas, los UPCs, las VCs siguen cerradas mientras nos matan en las calles y mientras nos entretienen en este tipo de shows.
nosotros vamos a seguir hablando de las necesidades del pueblo, de lo que requiere la gente, y por eso es que estamos en el territorio. A mí me duelen este tipo de escenarios, Luisa, más que mantenerme entretenido. Yo quisiera también tratar otros temas, pero de todas maneras percibo que todo este escenario que yo comparto, el diagnóstico que acabas de hacer, encuentra un contrapeso únicamente en la fortaleza de las voces legislativas que tienen hoy la herramienta de la participación en el pleno. Y por supuesto que reviste preocupación el estado de salud de la relación de esa bancada. Y ahí quería ir nuevamente. Y yo sé que esto puede ser molesto, Luisa, y sé que este es un ejercicio que tal vez ya luego de varias entrevistas uno siente que tengo que volver a hablar de lo mismo. Pero es valioso porque al final la gente que está aquí está buscando también solventar las grietas en esta historia. O en estos relatos que se están llevando adelante. Y en ese sentido, a ver, ha sido una semana durísima para ustedes. Inicia con la noticia de la denuncia contra el señor Díaz. El señor Díaz, de nuevo, a pesar de no haber sido muy visible, ha sido alguien vinculado desde casi el génesis de la Revolución Ciudadana. Entonces, no es un golpe pequeño. Una reacción inmediata, muy radical además y valiosa por parte de Viviana Veloz y la bancada en la expulsión de Díaz. Pero hablábamos hace un momento, por ejemplo, de Sergio Peña y me decían es un miserable y muy al margen de si yo estoy o no de acuerdo con ese epíteto sobre Sergio Peña, sí creo que hay un patrón de conducta que probablemente pudo haber sido identificado previamente al interior del partido. Lo mismo siento de Díaz. Ya se hablaba durante mucho tiempo de que era un tipo muy déspota con las personas y tal vez eso marca un patrón de conducta. Es decir, también vale la pena conversar de estas cosas porque al final reflexionar sobre ellas es concebir formas de mejorar la salud interna de aquella única voz que el progresismo tiene hoy con opciones de contrapesar esta embestida de la derecha. Entonces, entiendo que puede ser muy molesto, pero no deja de ser mi obligación proponerlo para la conversación con ustedes, porque ciertamente sí hace falta y sí percibimos que los propios votantes de Revolución Ciudadana están sintiendo que a lo mejor la selección de candidaturas no pasa por los procesos adecuados y luego tenemos que lamentarlas. Hola. ¿Sí? Sí, ahí está. Salió un momentito. Sí. No, pero ya, a ver, vamos a ver. Nuestras voces legislativas se van a mantener. Quiero partir por algo. En Pachacutic se fue más del 50%. No fue noticia, nadie preguntó nada, nadie dijo nada. Gracias por esa cobertura que nos dan a la Revolución Ciudadana. Si hacemos una analogía, es como que a nosotros se nos hubieran ido por lo menos 40 asambleístas. No se han ido 40 asambleístas. No se han ido 30 asambleístas. Se han ido 4. Nosotros expulsamos a 2 y no descarto que expulsemos a alguien más. No descarto que si alguien tuerce sus principios, lo vayamos a hacer. Nosotros tenemos procedimientos para evaluar. Por supuesto que sí. Pero cuando nosotros evaluamos, esas personas calificaban. Nosotros elegimos a nuestros asambleístas en una gran mayoría, en un 90% de nuestras bases. ¿Cómo elegimos a los asambleístas? Hacemos reuniones no solamente con la Revolución Ciudadana, con su buró, hacemos reuniones con todas las autoridades y las directivas provinciales. Por ejemplo, hablemos de Guayas. En las reuniones para elegir a los asambleístas de Guayas estuvo el buró político del movimiento, pero de la Revolución Ciudadana, pero también estuvo, por ejemplo, la prefecta Marcela Guiñaga,
representantes de los alcaldes, director provincial, representantes de toda la dirección del movimiento en esa provincia, ¿no? Asimismo se hizo en Pichincha. Estuvo Pavel Muñoz, estuvo Paula Pavón, estuvo el Cristian González como directores provinciales y los demás directores cantonales también. Entonces, nosotros hacemos equipos de trabajo para seleccionar a nuestros candidatos. No es que los candidatos simplemente decimos va Juan, va Pedro, va Luis, y estos son días de deliberación, porque como entenderás, están las autoridades locales, más la dirección provincial, más el buró del movimiento, y se discute y se analiza. En ese momento, esa persona, que en muchos casos nos la sugieren autoridades locales también, y en otros nosotros vemos que puede ser un perfil que apoya o aporta a la Revolución Ciudadana. En un 90% son gente de las bases y hay una pequeña parte que nosotros destinamos a invitados a la Revolución Ciudadana. Se analiza, se acoge sugerencias de diferentes compañeros que dicen yo propongo a Sergio Peña, alguien lo propuso, no voy a decir quién, pero lo propuso a Sergio Peña, nosotros accedimos a esta propuesta, confiamos en que habían hecho también el análisis previo para sugerirlo. En esos casos nos han fallado. En el caso del 2017, era gente que venía trabajando y militando años en la Revolución Ciudadana. Gente que venía de la formación ideológica de izquierda y nos traicionaron. No a nosotros, lo digo, nos traicionaron como organización y como pueblo ecuatoriano, porque traicionaron un proyecto por el cual votamos. La gente vota por la Revolución Ciudadana como proyecto político, como un proyecto de patria que busca la justicia social. Entonces va más allá y no supera al análisis técnico de alguien que sabe engañarte en ese momento, como nos engañó Lenín Moreno por 10 años y que no pudimos detectar ni el pueblo ecuatoriano ni nosotros que era un señor que ya se había vendido y había vendido hasta su conciencia tiempo atrás. Esto nos puede pasar como una pareja, y perdón que lo ponga así, una pareja cuando son infieles tú te casas con toda la ilusión porque te dicen y te venden una cosa y luego termina siendo otra. Esto nos ha pasado. Que nosotros podamos mejorar los filtros, por supuesto que vamos a mejorar los filtros. Pero cuando tenemos 5 divorcios, también alguna culpa cae sobre nosotros. Que nosotros vayamos a mejorar los filtros no garantiza que mañana en una organización que tiene a millones de personas dentro de sus filas haya alguien que nos falle. Pero cuando alguien nos falle, no nos falla a nosotros, sino a la búsqueda de días mejores del pueblo ecuatoriano. Y ante eso, nuestra posición siempre será firme, Fernando y pueblo ecuatoriano. Nuestra decisión siempre será que jamás vamos a permitir la traición, la falta de principios, la falta de coherencia, la falta de la búsqueda de lo colectivo y no de lo particular en nuestra organización. Y si eso implica expulsar a personas de nuestras filas, las expulsaremos. Y la fuerza de las voces legislativas van a quedar en los que tengan que quedar, pero gente con coherencia, con principios, con valores, que busque los mejores días para la patria. Y con ellos y con nuestra militancia en cada rincón del Ecuador, seguiremos construyendo un país de esperanza hasta que este Ecuador pase de ser el segundo país más violento del mundo a ser el primer país más seguro del mundo. Mientras no logremos esto, mientras nuestros niños no estén en las aulas de clase, mientras nuestros hombres y mujeres no tengan empleo digno, mientras este país no sea un destino turístico hermoso, mientras no venga la industria a este Ecuador, no vamos a parar y tendremos que construirlo con las manos que nos queden y vamos a lograr que la gente se sume a un proyecto que busca abrazarlos con esperanza y con fe de días mejores. Decía que hay cosas que revisar y al final la pregunta que recurrentemente se hace en estos espacios es si hay
hay espacio para nuevos roles en la Revolución Ciudadana. Es decir, se habla mucho de un divorcio en las agendas de las autoridades locales, de los grandes liderazgos históricos de la Revolución Ciudadana y de los nuevos liderazgos legislativos. ¿Cómo se está coordinando esto para poder dar a cada uno un andarivel en el que se les permita crecimiento, pero también puedan sentir el respaldo de los otros? ¿Qué rol están cumpliendo cada uno de ellos? Y si hay espacio para la construcción de nuevos liderazgos con una voz que tal vez, o una línea que tal vez no sea la misma que han tenido históricamente los grandes liderazgos. Mira que tu pregunta, Fernando, justamente encuadra con lo que te dije. Tú me estás diciendo nuevos rostros, nuevos liderazgos. Es por eso que nosotros, el 90% de nuestros candidatos salen de nuestras filas y ese 10% aproximadamente lo dejamos para nuevos rostros, para personas que quieren venir de pronto a la Revolución Ciudadana y empezar a trabajar y formar nuevos cuadros. Y es de allí de donde también algunos nos han fallado, también de nuestra militancia, como te decía en el 2017 con Moreno, pero ahora damos ese espacio y muchos como Peña nos han fallado, obviamente, y allí viene esta nueva construcción. Ahora, el formar nuevos liderazgos también pasa por ese recorrido en el territorio en el que nosotros estamos yendo, en que yo personalmente como presidenta de la Revolución Ciudadana estoy recorriendo el país, invitando a que nueva gente se sume, pero también estoy trabajando con nuestras autoridades locales. Cada provincia a la que yo he visitado, me he reunido con los dirigentes de juntas parroquiales, con concejales, con alcaldes, con prefectos, me he reunido con todos ellos para articular y fortalecer el trabajo de territorio de la Revolución Ciudadana de manera coordinada, y dentro de eso estamos conformando los burós provinciales con todas las autoridades en cada provincia, siendo redundante. Y ahora, refrescar, tal vez muchos dicen, ¿no? Y voy a ser muy, muy clara con esto, Fernando. ¿Qué significa ese refrescar? Porque se oyen muchas voces. Por supuesto que hay que recibir nuevas ideas, hay que renovarnos, hay que rehacernos. La mejora continua es necesaria, el refrescar es necesario, por supuesto que sí. Lo que nunca voy a permitir, y que son voces que se escuchan, es que sigan en una agenda por allí independiente en la que dicen el correísmo sin Correa. Porque lo que se ha construido aquí viene de la formación de un gobierno que le dio el ejemplo al mundo de cómo un país pequeñito latinoamericano pasó de ser uno de los más olvidados a ser el jaguar de Latinoamérica. Un ejemplo, por primera vez en la historia se escribían libros positivos desde la academia en Europa. Estudié en la Universidad Complutense y éramos uno de los ejemplos de desarrollo, el Ecuador. ¿Cómo transformamos este país en uno de los mejores países con soberanía energética? Cambiar la matriz energética en un país es tremendamente duro y es un salto tecnológico que tienes que dar, un salto en la cadena hacia el desarrollo para poder generar industria, desarrollo. ¿Y qué es lo que ha pasado en estos 8 años? Un retroceso absoluto. Pasamos de tener las peores carreteras a la segunda mejor red vial en el mundo, al Ecuador del All You Need is Ecuador, donde el turismo venía al país. Entonces, eso se construyó en 10 años del liderazgo de Rafael Correa. Y aquellas personas que quieran decir que no son correístas o que creen en un correísmo sin Correa, muchas gracias, no es su organización política, forme una. Si cree que puede... Correísmo sin Correa, lo que reclaman, ¿no? Es decir, hay voces de correísmo sin Correa, que yo creo que es un escenario absolutamente improbable, imposible, y no tiene caso de dedicarle mucho tiempo, pero sí se espera que existan dentro de la esfera de la Revolución Ciudadana voces distintas a la de Correa, voces que puedan competir internamente para posicionar las formas en que se va a llevar adelante las agendas de la Revolución Ciudadana. Y ese es justamente lo que se reclama de alguna manera, procesos de deliberación interna y una diversidad de identidades internas, sin olvidar, por supuesto, el rol de Rafael Correa, todo lo que es históricamente, y que
correísmo sin Correa no puede existir, peor en la mentalidad política ecuatoriana. Fernando, qué bueno que hagas esta pregunta y sobre todo para las personas que no están dentro de la organización. Ayer preguntaban por qué Correa calla. Cuando Correa habla, que por qué Correa habla. Está de vacaciones, está de vacaciones con su hija, a los años puede compartir con su hija y estaba pasando vacaciones, ¿no? Y luego, sí contarles a todos los ecuatorianos y a quienes están en esta entrevista ahora mismo, que los procesos internos de la Revolución Ciudadana llevan muchísima deliberación. Nosotros nos reunimos constantemente, todas las semanas hay reunión de buró, en donde diferentes voces se escuchan, en donde participan asambleístas, en donde participan directores provinciales, en donde participan autoridades locales, en donde vienen la coordinadora del bloque, la presidenta del partido, los diferentes secretarios del partido como Revolución Ciudadana, y cada uno tenemos visiones diferentes. Rafael Correa tiene una visión, Luisa González tiene otra visión, Andrés Arauz tiene otra visión, Francisco Estarellas tiene otra visión, Viviana Veloz tiene otra visión, y así todos vamos compartiendo ideas y vamos a una deliberación y vamos a un debate y en el cual no siempre gana uno u otro, en el cual Correa jamás impone, en el cual él se somete a la mayoría y cuando pierde, pierde y cuando gana, gana, pero se somete a la mayoría. Entonces decir que en la Revolución Ciudadana hay una sola voz y que es la de Rafael Correa es falso. Las decisiones no se toman así. La selección de candidaturas se toman por decisión de todos. Ya les digo, en Guayas, la decisión de los asambleístas de Guayas y de las autoridades que están en Guayas se toman por decisiones colectivas, en donde participa Marcela Guiñaga, en donde participa Camilo Samán como director provincial, en donde participan los directores cantonales, en donde participan todas las autoridades de la provincia y también asambleístas y demás. Y de las voces de todos se escoge en consenso quiénes van a ser candidatos. Por supuesto que habrá una voz disonante, pero siempre se gana por mayoría. Entonces las discusiones son amplias. Tenemos grandes representantes jóvenes. Yairen Noriega, una gran compañera, brillante, un ejemplo de muchacha que viene de la formación de la universidad pública como la Universidad Central. Y vaya a ver qué participación, qué nivel de asambleísta en comparación, que no quiero dar nombres, pero con muchos otros, que incluso son mayores que ellas. La coherencia, el conocimiento, la capacidad de una jovencita que empezó en nuestras filas. Esas son las que tienen que nosotros dar luego el recambio. Esas personas con capacidad, con coherencia. Y así hay muchas. Pero a veces piden pista y se encuentran con un techo. Es el caso de Gisela Garzón, por ejemplo, que hizo una extraordinaria gestión legislativa y luego no fue ratificada en las listas para este periodo. Porque en la evaluación que nos presentaron, hubo puntos en los que ella no calificaba. Se hizo una matriz para calificar, que no voy a decir dónde sí, dónde no, y que se escuchó voces de varias personas para conocer si ella se ratificaba o no. Entonces hubo una matriz de evaluación que no pasaron y probablemente tiene toda la capacidad, nunca lo voy a discutir. Yo misma en varios casos promoví que fuera ella quien llevara casos muy complejos, porque me parece igualmente una mujer brillante, coherente, que tiene un discurso además excelente y que es muy capaz. Pero en la matriz de evaluación no reunía los puntajes, ¿no? Entonces no fue a la reelección. Pero estos son mecanismos que se aplican no de una manera dictatorial, sino de una manera técnica, práctica y con todas las autoridades. Ella estaba por Pichincha, en esa reunión estuvo la prefecta Paola Pavón, el alcalde Pavel Muñoz, el director provincial Cristian González, coordinadora de bloque y muchos miembros más de la Revolución Ciudadana. Ninguna decisión se toma de manera unilateral, todas se toman de forma colectiva, la discusión existe y el espacio para nuevas voces también existe. Y parte de mi recorrido en territorio
y del fortalecimiento de los colectivos, es identificar esas nuevas voces para irlas potenciando a través también de nuestra escuela de formación política e ir identificando los mejores cuadros para el recambio generacional. Ya también llega un punto en el que uno se cansa de estar todos los días en esto y que en un momento diremos, señores, siga por favor ahora ustedes, Yairen, Cristina, sigan ustedes, chicos, tomen la posta y sigan adelante en este proyecto, pero para eso los vamos a ir formando en principios, en valores, en buscar lo colectivo, no lo personal, en que sean personas íntegras al punto de que mañana no vengan y te extorsionen y tuerzan tu brazo porque tienes rabo de paja. Y eso es importante también, la integridad de nuestros miembros. Y si alguien comete un ilícito, sea quien sea, seremos nosotros los primeros en apartarlos de nuestras filas. Finalmente, querida Luisa, y quería hacer esta evaluación ya para despedirnos. Yo he visto, o al menos yo he percibido, desde esta silla en la que me siento, porque al final no tengo otros ojos para mirar esto, ciertos cortocircuitos, si se puede, en la comunicación de crisis en la Revolución Ciudadana. De nuevo, recordemos, la semana empezaba con esta noticia que al final no deja de ser un golpe duro. Luego surgía al titular, ¿no? El proyecto de ley, claro, que luego comprendimos que venía de una absolución de consultas de corte constitucional, que se trataba de consentimientos para relaciones sexuales entre adolescentes y no entre adultos y adolescentes. Pero en todo este camino sucedió que salieron los nombres de los 10 asambleístas de Revolución Ciudadana que habían respaldado el proyecto, y ciertamente luego de esto, y que es un escenario de crisis para el partido, uno esperaría una mejor explicación que uy, no leí, ya retiro mi firma, que fue la primera que leímos en algunos comunicados de los asambleístas. Luego se recompuso de alguna manera, pero da la impresión de que en crisis no parecen haber preparación sólida de las vocerías para poder responder a ella, y esto termina por hacer daño y por causar lesiones en la opinión pública. ¿Cuál es tu evaluación de la manera en que se están manejando las vocerías en los momentos más críticos de la Revolución Ciudadana, como los que hemos enfrentado esta semana en los titulares? Bueno, no son los momentos más críticos de la Revolución Ciudadana. Tampoco considero que esto llegue a un nivel de crisis. Sí hubo un problema con un proyecto de ley que se malinterpretó, y una vez más asambleístas de oposición lo utilizaron para lo único que sí saben hacer bien, que es show. Esto es importante aclarar. Nosotros jamás hemos presentado un proyecto de ley que incluya el vulnerar los derechos de los niños. Lo que existe es un pronunciamiento, una sentencia de la Corte Constitucional del año 2021, la número 1318, en donde dice que si los adolescentes, no los niños, porque también hay que precisar aquí, niño es hasta los 11 años, ¿sí? Y adolescentes es de 12 a 17 años. Y aquí la sentencia de la Corte Constitucional se refiere a adolescentes sobre los 14 años. Sí, entre ellos, no un adulto y un adolescente, sino entre adolescentes, tienen relaciones entre pareja consentida, no es que sea una violación si fue consentida entre dos adolescentes que son pareja, ¿verdad? A eso se refería la sentencia, pero empezaron a decir que eran niños y que habíamos aprobado, y claro, al ver eso en redes, algunos compañeros salieron al paso y les dijimos, un momento, calma, primero hay que aclarar qué es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ellos pusieron su firma ante una explicación de un caso de aumentar las penas por femicidio, y se dejaron confundir incluso por lo que vieron en la prensa cuando les dijeron niños, consentimiento de relaciones sexuales con niños. Jamás, pueblo ecuatoriano, vamos a hacer una barbaridad como esa. Y no es niños, es entre parejas de adolescentes, y no somos nosotros, es la Corte Constitucional que se pronunció sobre eso, pero rápidamente empezaron a hacer un show. Nosotros ya tuvimos la reunión con nuestros compañeros, ellos retiraron obviamente la firma,
porque a lo que ellos estaban apoyando es al aumento de penas a 30 años en los casos de femicidio, que además son uno de los temas que más aquejan también a nuestra población femenina, ¿no? El abuso a las mujeres en tiempos de violencia es algo que se dispara y que no se está atendiendo. Entonces, eso fue el pronunciamiento que en un momento sí les tomó de sorpresa, se dejaron llevar tal vez un poco por ello, llamamos a reunión, dimos la línea y hemos enrumbado totalmente los pronunciamientos de nuestra bancada, de nuestros compañeros, y yo como presidenta de la Revolución Ciudadana estoy dando las ruedas de prensa, dando las entrevistas para poder dar a conocer al pueblo ecuatoriano cuál es la verdad, qué es lo que realmente estaba ocurriendo y que no nos dejemos envolver en cortinas de humo. Sí, esta es la claridad en la postura respecto al tema que esperábamos, ¿no? Y que realmente pareció demorar un poco más de lo que se esperaría. Querida Luisa, siempre es un placer, de verdad, con agradecimiento muy profundo por tu apertura y tu claridad a la hora de responder a estas cosas que yo sé que son incómodas, de verdad. Cuando me dices deberíamos estar hablando de otras cosas, yo también quisiera estarlo haciendo, de verdad. Hay muchas cosas más importantes, pero entiendo que estas encierran un montón de preocupaciones de gente que ha confiado en ustedes, que ha marcado su voto por ti para presidenta, por todo el bloque legislativo y que ciertamente merecen una respuesta sobre estos momentos en que el territorio no parece sólido, sino como se dice en el campo, no sé si en Manabí se diga, acá en Guaya se dice balumoso, ¿no? Que cuando el terreno no es del todo sólido. Entonces, vienen bien estas aclaraciones. Te agradezco muchísimo por darlas. Muchas gracias a ustedes. Decirles nada más, como Luisa González, como presidenta de la Revolución Ciudadana, no he parado un día, no hemos parado un día. Seguimos aquí dando la cara junto a nuestra gente, trabajando y haciendo una oposición responsable. Mientras sigan muriendo nuestros niños, mientras nuestros padres no tengan empleo, mientras no haya seguridad en nuestros barrios, confíen en que la Revolución Ciudadana, queridos hermanos, va a estar con ustedes hasta que transformemos la realidad de esta patria maravillosa. Un abrazo. Aquí te lo traigo para que salude también como en la entrevista anterior. Ay, qué lindo. Los míos los tengo abajo. Viajan contigo, sí. Viajan conmigo, vinieron a Manaví. Y duermen aquí conmigo también. No se me soy una madre perruna. Un abrazo, Luisa. Muchas gracias. Chao. Chao. Que esté muy bien. Chao, chao. Bien, Luisa González, ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana y presidenta del partido, con quien conversábamos largamente sobre las implicaciones de estos problemas que Luisa no califica como crisis, aunque de nuevo, y iniciaba la entrevista diciéndolo desde este espacio, a veces lucen como momentos muy críticos en la ya larga, para cumplir 20 años la existencia de la Revolución Ciudadana.